La educación para nosotros no es un proceso lineal ni homogéneo. Entonces, enseñar es que yo deje una marca en alguien, que el lector se quede con un pedacito de uno, ¿no? Y aquí no es para ponernos de acuerdo y homogenizar la pedagogía, es precisamente para mostrar que podemos estar diversos en un mismo sitio y podemos generar el debate académico, porque eso es lo que nos permite seguir avanzando. Eso es lo que nos permite seguir repensando el campo de la educación. Hola a todas las personas que se conectan a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre escritura académica. Como siempre, damos las gracias a todas las instancias de la Universidad del Cauca que hacen este diálogo posible, en especial al área de comunicaciones, al Departamento de Comunicación Social, al Departamento de Lingüística, al área de desarrollo editorial, a la Vicerrectoría de Investigaciones y hoy, en este caso, les estamos saludando desde la biblioteca de la Facultad de Educación, así que le agradecemos a la señora Miriam Torres por habernos facilitado este espacio. En el caso de hoy vamos a estar dialogando con los profesores Magda, con la profesora Estela y con el profesor Omar sobre su más reciente libro, Discursos, Prácticas y Saberes Pedagógicos y Educativos. Como siempre, le damos la bienvenida también al profesor Carlos por hacer parte de este diálogo. Bienvenidos. Bien, muchas gracias Jesús por tu introducción y pues a ustedes por aceptar la invitación de este espacio. Desde el año pasado venimos reflexionando acerca de la escritura académica en la universidad, que es diferente desde cada una de las disciplinas. Sin embargo, siempre la subjetividad de los autores atraviesa la escogencia de los temas, el modo de escribir, la manera de relacionarse con estos objetos de investigación. En este caso tenemos un libro que es una compilación en el que hay 17 autores. Es una gran diversidad de voces, pero nos convoca un mismo tema. Antes de meternos en los contenidos mismos, quisiera, profesora Estela, que nos hablara de los autores, de cómo atraviesa sus historias personales, sus objetividades, los temas, quiénes son los que conforman el departamento y que participaron en la escritura de este libro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este libro es maravilloso porque nos va mostrando de estos 17 autores, todos pertenecientes al Departamento de Educación y Pedagogía, mostrando ese ejercicio interdisciplinar que se da en el departamento, porque precisamente la educación y la pedagogía no son de un solo paradigma, de una sola escuela, de un solo lugar. Nace, se gesta y se desarrolla en distintos escenarios y esas subjetividades nos transversan a nosotros, a cada uno de quienes hemos hecho parte de este ejercicio, inclusive de quienes no lograron escribir acá, pero que han hecho parte de todo un trabajo de seminario que tenemos al interior del departamento y que nos toca nuestras fibras, nuestro ser maestro, nuestro ser maestra. Creo que eso es muy importante porque no solamente se da desde lo académico, la pedagogía toca lo más subjetivo del ser humano para mostrarnos la dimensión y esa potencialidad desde donde nosotros podemos intervenir en un territorio, intervenir en el campo de la educación. Por eso aquí, aparte de unos saberes construidos desde la academia que son muy importantes, es también eso que nos hace en el diario vivir, en el salón de clase, en las escuelas, porque nuestro departamento coordina las tres de las licenciaturas que tiene la Universidad del Cauca, y vivir ese mundo maravilloso del aula, ese mundo maravilloso de las comunidades, pues nos deja muchísimas enseñanzas, muchos aprendizajes, pero también muchas preguntas, y por eso entonces esa subjetividad nos toca a nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra acción, pero sobre todo en nuestro ser. Muy bien. En ese caso, entonces, también nos gustaría que nos ayuden también a presentar el libro para que las personas que nos escuchan puedan saber un poco sobre qué va y cómo justamente esas subjetividades también desembocan en la producción de un conocimiento muy específico que da pie a la formación también de este libro y que lo construye justamente desde la subjetividad, pero también desde unos objetivos propios. ¿Cómo se construye el libro? ¿Qué es lo que trae en sí? Claro que sí. Este libro contiene, como ya lo decía el profesor, 17 autores con 14 artículos que hablan desde las subjetividades, pero que nunca son aisladas,
sino que se tejen desde un común denominador que es la pedagogía y la educación. Aquí en este libro podemos encontrar diferentes temas, desde tópicos como la educación ambiental, cómo las representaciones sociales en el contexto se pueden leer, se configuran y nos hablan precisamente de una mirada de la educación ambiental desde diferentes aspectos, así como la ciudadanía política, como la educación desde el territorio y por ejemplo, cómo todos estos aspectos nos permiten a nosotros entender que la pedagogía no se limita, por ejemplo, solamente a la institucionalidad, sino que también se educa desde la otredad, desde la relación con mi entorno, desde todas las miradas que nos permiten a nosotros crecer integralmente. Por eso es muy importante que nos acerquemos a este libro con una mente abierta, con la mente abierta de querer aprender de lo que nos hablan cada uno de estos autores, que seguramente nos van a permitir pues tener una mirada mucho más amplia de lo que es este territorio del Cauca, es este territorio de Colombia y cómo pues la educación es el camino para poder tener entonces un pensamiento crítico y reflexivo. Pero hay dos partes gruesas en el libro. La primera que habla como más de reflexiones pedagógicas y la segunda de prácticas. ¿Cómo se organizaron esas dos partes gruesas del libro? Así es. La primera parte, como tú lo dices, tiene que ver con las reflexiones pedagógicas y la segunda con las experiencias. Y precisamente, pues, como compiladores de este libro, pues tuvimos que también en el diálogo con los autores clasificar los artículos en relación, por ejemplo, a las formas de escribir, a las experiencias vividas. Hay artículos que hablan precisamente de todos los procesos que han vivido cada uno de los autores y cómo desde su forma de escribir entonces y el pensamiento reflexivo de cada uno de ellos permiten escribir sobre lo escrito. De hecho, eso es lo que significa un palincesto. Y esas reflexiones de los autores pues nos permitieron a nosotros entonces entender y decir, bueno, vamos a colocarlos en esta primera parte para que desde ahí se empiece a leer y que los lectores también empiecen a reflexionar sobre lo que estos autores escriben, para luego ir ya a las experiencias que permiten, fruto pues de lo vivido, también hacer reflexión y sobre lo vivido también pues encaminarse a nuevos procesos que dan apertura pues para seguir investigando que es lo más interesante e importante pues de cada uno de los autores. Si uno siente que la dialéctica de pasar de la teoría a la práctica, uno dice en qué momento realmente uno lo pone aquí en la práctica, en qué momento lo pone en la teoría, es realmente un ciclo continuo. Pero vamos a pensar un poco más en cómo fue que se construyó el libro. Estábamos fuera de micrófonos hablando de que hay un seminario permanente, el seminario Palimpsestos, en el que los maestros del departamento reflexionan sus prácticas, sus currículos y demás. Y de ese seminario surge este libro, estas reflexiones. Quisiera, profe Magda, que nos contara un poco la dinámica del seminario, cómo viene funcionando, cuál es su metodología y por qué fruto del seminario aparece un libro. Bueno, sí, muchas gracias. Pues para nosotros como equipo, como maestros y maestras que caminamos todos estos procesos educativos y pedagógicos en la universidad con nuestros estudiantes, pero donde evidentemente pues están las comunidades, donde están todos estos aprendizajes, es también generar un espacio, un tejido de diálogo y de conversa que nos lleve a nosotros como maestros y maestras poder dialogar, compartir, repensar esas experiencias, pero también esos aprendizajes que hacen parte de nuestra reflexión educativa, pedagógica, y pues lo decíamos también, ¿no?, con el equipo, con el grupo que hace parte de este proceso, que es un caminar desde los tejidos más profundos del alma. La educación para nosotros no es un proceso lineal ni homogéneo. El seminario va hacia eso, ¿no?, hacia repensar, generar espacios de diálogo, participación en esa perspectiva interdisciplinar, pero también para compartir y visibilizar nuestras voces, nuestras experiencias,
que históricamente pues han tenido también unos espacios, pero al generarse un seminario es un espacio también compartido, concertado, es una acción política pedagógica. Nosotros tenemos el libro, pero gestamos un proceso interno, ese tejido que se une en el diálogo, en el encuentro de qué estamos caminando, qué estamos repensando, qué es lo que estamos compartiendo y aprendiendo también hacia adentro, ¿no? También diría, es una mirada también de una micropolítica educativa y pedagógica que no solamente nos lleva a pensar esas realidades de la otredad, de la diferenciación, de la diversidad, de eso tan potente que es la vida educativa, sino también para gestarnos como actores y actoras en ese camino de cambio y transformación. Creo que ese es uno de los principales ejercicios que estamos compartiendo, ¿no? Es una mirada epistémica, es una mirada ética, son miradas sociales, son miradas humanistas, con ese objetivo también de poder repensarnos, acercarnos en esa, digamos, diversidad de colores y de mundos que convergen también en estos procesos educativos. Pero en esa dinámica estaban pensando, reflexionando sobre las prácticas y la teoría, pero estaban también pensando en que iba a terminar siendo un libro. ¿Cómo fue esa mecánica de que el seminario terminara en un libro? Claro, esto parte también como primero de unos momentos de diálogo donde se comienzan a escuchar las voces de nuestros maestros, de nuestros compañeros del departamento, maestras y maestros, de generar también un espacio de diálogo compartido, colectivo, y desde allí esa posibilidad también de gestar como esas experiencias. A partir de allí, como lo hablábamos con la profesora Estela, que fuimos caminando en la universidad, invitando también, lo quiero comentar, a nuestros compañeros y compañeras a que también disfrutáramos de los espacios universitarios que muchos de ellos a veces no eran muy cercanos y nos fuimos movilizando, fue también nómada, ¿no? Se fue moviendo y en ese mover también se fue moviendo digamos, se fue provocando que cada uno de nuestros compañeros y compañeras también sintiera como esa emoción de poder compartir y también ese agradecimiento de esa solidaridad educativa de poder aprender desde las experiencias que eran compartidas. Y después se fue generando también como especie de unos espacios que se fueron legitimando. Y en ese sentido ya sabíamos, nos encontramos para Palincesto. Pero el encontrarse para la palincesto es también como encontrarse en un momento diferente para el diálogo educativo y desde allí poder ir generando como esos encuentros que finalmente tejieran pues estas historias, ¿no? Estos procesos del libro. Pero se necesita voluntad política, educativa y pedagógica. Porque si no hay participación y compromiso ni sentir, pues entonces no se logran estos espacios. Han sido, digamos, con una gran fortaleza, han sido espacios también para conversar, para reír, para compartir y también para aprender. Ese ha sido como uno de los espacios que se teje después en esta experiencia, ¿no?, escritural. Pues ya nos hemos enterado un poco del germen justamente tanto subjetivo pero también como de la dinámica propia del proceso que da pie a este libro. Ahora valdría la pena pensar el proceso de escritura. Y es que definitivamente si escribir uno solo frente a la pantalla es difícil, encontrarse con otros y con otras para escribir es mucho más complejo. Y en este caso ustedes tres fungen como compiladores. Nos gustaría preguntar en un primer momento cómo fue esa dinámica de ustedes como compiladores que también escriben. Y es que el ejercicio de curaduría de un libro implica tomar decisiones. Esa toma de decisiones es qué va, pero cuando escogemos qué va, también estamos escogiendo qué se queda por fuera. Cuéntenos un poco esas discusiones internas o esos acuerdos a los que llegaban en el proceso justamente de curaduría del libro. Empecemos por ahí, ya que estamos hablando justamente sobre la estructura. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta porque permite entrar en un escenario que a veces no se reconoce en su complejidad. Porque si a veces es complejo escribir uno solo un texto, ahora escribirlo a 17 manos, ¿cierto? Es un reto, pero como Departamento de Educación y Pedagogía también quiero hilarlo desde nuestro primer palincesto, ¿cierto? Y lo que nos motiva a pensar lo pedagógico como un ejercicio también interdisciplinar y territorial. Creo que allí ya nos ubica en un lugar epistémico que es importante. Y aquí poder comentar que aunque cada uno, y en este caso para este seminario que surge ya como producto del libro, era poder reconocernos al interior de nuestro departamento
en lo que estábamos haciendo y construyendo desde lo educativo y lo pedagógico. En otros palincestos fue invitados que conversaban con nosotros en temas afines a las distintas pedagogías, pero acá era un reconocimiento interno de lo nuestro, pero también de lo mismo que tiene la universidad. Por eso quiero retomar las palabras de la profe Magda cuando decía, nos encontramos en el Museo de Historia Natural. Hay muchos profes que están llegando a la universidad, otros que ya van partiendo a su júbilo, una etapa maravillosa, y que a veces hemos dejado de caminar. Y la pedagogía precisamente nos invita a que esta reflexión es contextualizada y territorial, y por eso también nos movimos. Y ese movimiento pasa también por el pensamiento, porque lo hacíamos desde estas dos preguntas generadoras, tanto en el discurso oral como en la escritura, ¿cierto? ¿Qué reflexión pedagógica hoy nos asiste en nuestra tarea, en nuestro quehacer? Pero también cuáles son esas experiencias pedagógicas que vamos aprendiendo y con las cuales nos vamos encontrando día a día y que van cambiando, ¿cierto? Porque los retos de la educación y la pedagogía también se van transformando. Entonces, tuvimos unos tiempos para la preparación de nuestras, expresarnos y montar cada uno de los talleres, pero también tuvimos otros tiempos para que nos sentáramos, eso que dijimos, que fue grabado, donde había una relatoría, ahora sí cada maestro, maestra, o a veces en equipos, porque también la idea, por las cercanías de orden conceptual o epistémica, algunas fueron en conjunto o de 3 profesores y profesoras, pues se sentaran a escribir y a pensar. Creo que eso es un asunto importante, y estos 17 autores pues asumieron el ejercicio de escritura, otros siguen todavía en el camino para a futuro seguir compartiendo sus reflexiones, pero allí creo que esas preguntas orientadoras y que tuviéramos unos tiempos de encuentro con nosotros mismos para el ejercicio escritural nos parece que son fundamentales. Y a partir de allí ya empiezan a llegar los primeros textos para que nosotros como equipo compilador pudiéramos hacer también reflexiones del texto escrito e invitar a los autores y autoras que el texto no es para mí, el texto es para otros y otras, y eso es muy importante, que otros entiendan este lenguaje, entiendan y se acerquen a la pedagogía, que es un poco lo que buscamos también con el libro. Ahí me gustaría mucho preguntar justamente también por los ejercicios de lectura colectiva, porque entendemos justamente que este ejercicio de diálogo constante de lo que implica, digamos, pensar la pedagogía desde los lugares propios, pero también entiendo que pueden haber procesos de lectura. Ustedes hacen una lectura también de los textos que los otros profesores les envían. ¿Qué significa leer a otro profesor para ustedes y en el proceso? ¿Qué significa hacer comentarios? ¿Cómo los toma el otro profesor? Porque también ahí hay una conversación. A pesar de que estamos leyendo un texto, al leer un texto también estamos adentrándonos y conociendo a esa persona que escribe. ¿Cómo fue ese proceso de los comentarios, de las conversaciones, de las discusiones que puedan surgir a partir de lo que alguien escribe? Sí, de hecho, pues la pedagogía es un acto colectivo en sí, y este libro pues nos permitió precisamente eso, ¿no? Trabajar colectivamente y el poder reconocer también las posturas, las experticias y las formas de pensar y de repensar de nuestros compañeros maestros. Eso fue muy importante porque ahí entendimos pues que somos un departamento, ¿no? El Departamento de Educación y Pedagogía, y que no somos subjetividades aisladas, sino que tenemos formas de pensar con un eje transversal que es la educación. El poder leer entonces a cada uno de nuestros compañeros nos permitió identificar precisamente eso, ¿no? Que aunque cada uno tiene sus formas de escribir y de pensarse y de pensar la educación, todos vamos de la mano hacia el mismo objetivo, que es llevar la educación más allá de las aulas, es llevar la educación a los territorios, es entender que se necesita de un pensamiento emancipador que se desligue de la educación tradicional. Ahí aprendimos entonces que es posible trabajar no como equipo, sino en equipo. Nunca buscamos coartar las reflexiones de los
de los compañeros. O sea, nosotros pues dialogábamos, pero nunca tomábamos decisiones sobre las reflexiones de ellos, sino que siempre las hablábamos con ellos, y eso nos permitía entonces respetar sus formas de escribir, sus formas de pensar, pero también acomodarnos en el proceso pues para por fin la edición del libro, que es lo que pues se logró como punto final. Sí, porque hay temas que parece que los asume el seminario porque están pensando el mismo currículo o los currículos de las licenciaturas. Como que estos temas van a estar allí sobre subjetividad, sobre formar ciudadanías, acerca del mismo enfoque, la educación ambiental. Como que uno siente, queremos impactar sobre los mismos currículos de las licenciaturas, nos ponemos de acuerdo. No es tanto como a ver qué escribe la profesora sobre eso, sino que tenemos que tomar decisiones de cómo enrutar. ¿Cómo fue, digamos, condicionando también el hecho de que el departamento nutre estas licenciaturas? ¿Cómo esta reflexión también está pensándose desde ese lugar? Bueno, ahí hay algunos aspectos que es importante como compartir, ¿no? Y es fundamentalmente que los espacios de diálogo que se hacen a partir del encuentro, de la conversación oral, surgen también de los intereses que están atravesando la práctica educativa y toda la mirada pues de las licenciaturas que se integran o que hacen parte del departamento, y que son pues como los ejes fundamentales que los maestros o los compañeros y compañeras están pensando. En ese sentido, lo que quiero manifestar es que cada una de los artículos no está pensado sobre usted, maestro, tiene que escribir sobre esto. Claro. No, está pensado es sobre qué en ese momento, frente a la dinámica contextual, nacional, educativa, nos está atravesando y nos está también cuestionando dentro de nuestra labor docente. En cierta medida es como uno de los ejes fundamentales es como repensar esas preguntas orientadoras que comenta la profesora Estela, y en ese sentido también cuáles son como esos aportes, esas reflexiones individuales que se van tejiendo y que hacen parte de la conversación. Porque, por ejemplo, ustedes preguntaban allí sobre esos procesos, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer que si bien ha habido como una motivación y una participación, también ha sido un ejercicio como de acompañamiento y de enamoramiento, de motivación, para que los compañeros pues no dejen ahí los textos, como motivarlos, hacerles ese llamado, estar siempre pendientes, y siempre como generar en cierta medida pues un proceso de liderazgo que motiva la importancia de decir, bueno, yo soy maestra, yo puedo escribir desde mi experiencia. Como maestra o como maestro también aporto a la reflexión, y quisiera que otros maestros y otras maestras también compartieran estas lecturas o estas experiencias, pero también porque nosotros somos maestros y maestras y pues están nuestros estudiantes en proceso de formación, entonces tenemos que abrir camino a la reflexión, a la posibilidad del trabajo de un proceso participativo, solidario, epistémico y democratizador, porque entonces ¿cómo formamos? Eso es un poco como la mirada ya de lo que se va tejiendo, como cuando uno planta una semilla, ¿no? Y planta varias semillas, y tal vez allí van saliendo o se van gestando diferentes procesos, y no son todos iguales, son todos diferentes, aunque puedan partir de una misma semilla. Entonces, así se teje pues el texto, de acuerdo como ya a esa consolidación de algunas temáticas, reflexiones que se consideran pertinentes y que hacen parte como de ese interés colectivo del departamento. Muy bien, ahí a mí me gustaría que cambiáramos el enfoque. Han hablado ahorita como compiladores, me gustaría ahora que hablemos sobre su práctica de la escritura y su proceso y su experiencia también de escribir. En especial porque ahorita hablaban un poco sobre la necesidad de seguirnos pensando desde otras pedagogías que salgan del campo de lo tradicional, y resulta que el ejercicio de la escritura en muchas ocasiones también lo aprendimos desde un lugar muy tradicional, pero que claro, a través de la experiencia hemos venido resignificando. Y en ese caso me gustaría preguntarles sobre su proceso de escritura. ¿Qué significa para ustedes, o qué significó para ustedes escribir los apartados o los capítulos que escribieron en este libro, y cómo también muchas de las prácticas de escritura han ido desafiando justamente esa manera como la aprendieron? En especial porque a veces uno escribe y se acuerda de la profesora que le decía, es que eso no es con S o con C, ¿no? A mí me hicieron hacer muchas planas, pero ¿cómo escribir desde ahora les hace pensar justamente el ejercicio propio de la escritura? Bueno, escribir es un ejercicio maravilloso de descubrimiento,
descubrirnos a nosotros mismos y hacer que otros también descubran eso que estamos pensando, que estamos haciendo, que estamos reflexionando. En mi caso personal, ya en estas 4 décadas de maestra, desde preescolar hasta universitario y como normalista, pues yo tengo un diario pedagógico y en ese diario escribimos. Pero la escritura de distintas formas, la escritura del dibujo, la escritura del símbolo y también la de los grafos. Y cómo ellos después, y siempre nosotros todavía somos de hoja y papel, hoy un poco la juventud se mueve por otros medios, nosotros siempre tenemos lapiceros de colores, algunos de nosotros, por lo menos los de mi generación, un cuaderno, y allí en ese diario hoy estaba frente a un árbol y me vino una idea de esto que acaba de pasar, de una experiencia que acabamos de tener, entonces empezamos a escribir unas primeras reflexiones, esbozos, que nos van permitiendo después ir hilando, ir articulando para lograr ese ejercicio. Pero también como maestra investigadora, desde el territorio, desde lo social, creo que ha sido muy importante los aprendizajes y aquí poder hablar de los saberes que se construyen y que a veces no han tenido en los territorios y que no han tenido la oportunidad de llegar a la academia. Yo hago parte de un grupo de profesores y profesoras que estamos luchando para que haya, como dice Boaventura de Sousa, esa justicia epistémica de poder escuchar esas otras voces. Llevamos nuestro saber, pero también aprendemos esos otros saberes. Y allá, sentados en las montañas, en una piedra, escuchando el río, pues es muy motivador sentarse a escribir, ir aprendiendo, ir avanzando en el ejercicio. Y aquí quiero colocar otra pregunta. Una vez un estudiante me decía, y profe, ¿cómo haces para no repetir lo mismo en tus distintos libros? Pues porque algunos podrían hacer eso. Le decía, es que el lugar es distinto, la pregunta es distinta, ¿cierto? La de este texto en particular son distintas, porque este texto sí nos toca a nosotros en nuestro ser, en nuestro sentir y en nuestro pensar como maestros y maestras de un departamento que tiene su esencia en la educación y su esencia en la pedagogía. Y me toca a mí como maestra de todos estos años y que se va construyendo y donde las investigaciones que hacemos pues también van nutriendo todo el ejercicio para poder plasmar aquí el artículo que escribimos, inclusive la portada y la introducción que escribimos allí, que fue a varias manos. Porque una cosa es tener las ideas a nivel individual, pero algo muy interesante fue sentarnos y cada uno ir construyendo. Nos demoramos más, por supuesto, irlo haciendo, ir borrando, volver a revisar para que tenga sentido, para que sea acorde, para que sea coherente, pero sobre todo profundamente humano. Creo que ese es un asunto que nos pareció muy importante del libro. Bueno, conversando un poco sobre lo que ha sido este camino de la escritura, pues yo quisiera comentar que para mí personalmente la escritura es la experiencia viva. En el camino que he venido recorriendo, compartiendo, la escritura ha significado como ese espacio de poder pensar lo vivido, como un espacio también de lo aprendido en un contexto situado, enunciado. Algunas veces me he preguntado también, bueno, ¿por qué escribir? ¿Por qué hacerlo desde esa perspectiva? Y siempre he encontrado un elemento fundamental que ha motivado, y aquí quiero recordar a mi padre. Cuando yo era niña, en otros tiempos, no con tantas tecnologías como hoy, de estos espacios de la virtualidad, yo tuve un gran regalo, y ese gran regalo fue un diccionario. Como yo era todavía muy niña, el diccionario era más grande que yo, todavía aún lo conservo, es grande. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿cómo escribir y cómo aprender? Entonces recuerdo que mi papá muy cariñosamente se acercó y me dijo, Magda, ábrelo así y vas a buscar. Y él se sentaba y me enseñaba a poder ir pasando hoja por hoja. Y él me dijo, así aprendes el mundo y así vives el mundo. Desde allí, entonces, eso me ha venido motivando. La escritura creo que es un proceso de vida
reflexivo, crítico, pero para mí está muy tejido con la experiencia viva. Es decir, encontrarse con las dinámicas, la reflexión con las comunidades, con los territorios, pero también sobre nuestros propios procesos y esas reflexiones también hacia nuestro quehacer, ¿no? Que pueden aportar, transformar o repensar la conformación de las nuevas generaciones. A veces escribo por eso. Escribo por eso, por poder también enamorar, motivar, pero también porque pues mi hija también vea como la experiencia, a ver como una coherencia entre esa mirada de la teoría, de lo que se dice, de lo que se vive, pero también cómo se refleja en ese tejido de vida que es la escritura. Entonces yo creo que es como un arte, pero para mí es como la pervivencia en el tiempo y en la vida de lo que uno puede gestar, ¿no? De los conocimientos, de los saberes, que se hace con la coteorización. Para mí la escritura nunca es en silencio, ni aislada, ni en una insularidad. Es colectiva, es coparticipativa de la co-creación y de la coteorización. Es decir, siempre están todos y todas conmigo en el texto y la escritura. Sí, la escritura es un proceso, ¿no? Un proceso que nace del diálogo con las realidades históricas, culturales y aún las realidades epistémicas del autor. Esas realidades y ese diálogo con ellas busca ser reflexionado y plasmado, ¿no? Y en ese plasmar, pues se genera, digamos, ese elemento clave que es también ser comunicado a otros, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante porque es como una triada, ¿no? Yo leo las realidades, ¿listo? Y de acuerdo a mis realidades, lo decía la profe Magda, pues yo genero mi forma de escribir, mi forma de repensar, pero eso es para ser comunicado, ¿no? Yo sí algo he tenido claro es que enseñar es eso. Enseñar etimológicamente inclusive viene de signare, y signare significa señal o marca. Entonces enseñar es que yo deje una marca en alguien. Y precisamente pues la escritura permite eso, ¿no? Que el lector se quede con un pedacito de uno, ¿no? Con un pedacito de uno, de su reflexión, pero no para que, inclusive no para que vaya en ese camino de la expresión o lo que uno ha querido plasmar, sino para que lo critique también, para que repiense sobre eso, para que dialogue con uno, porque eso es lo interesante, pues, de escribir y del que lo lea uno, ¿no? Que lo lleve a procesos reflexivos que lo direccionen por diferentes caminos, y esos diferentes caminos al final lo llevarán a él a su verdad, y esa verdad pues será su verdad, que también será reflexionada por otros, y es como un ciclo dialéctico que continúa y que me parece muy interesante cómo se genera todo esto a partir pues de una escritura, de un texto y de un diálogo pues también con quien nos va a leer mucho después. En los proyectos de escritura, una preocupación muy frecuente es que tenga coherencia y cohesión, ¿no? Que haya algo que lo atraviese, que uno diga, encontré la misma línea, que uno pueda recordar el libro como un todo, en el que hay una idea, fuerza. Pero también, incluso con nuestros estudiantes de trabajo de grado, decíamos, pero a veces también hay que meterle tensión. Es decir, tiene que haber algo que diga con cierta disonancia, esta coherencia puede ser que uniforme, ¿no? Y los saberes son múltiples y plurales. Y yo creo que a eso le apuesta esto, que hay una multiplicidad de miradas, que hay una unidad en la metodología y en la corresponsabilidad, digamos, de mirarla críticamente las realidades particulares. Pero sí quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la heterogeneidad en un libro, que está por los temas, por los autores, por los problemas y por la homogeneidad de la disciplina, de la metodología misma, de la pedagogía, de pedagogías populares que hay ahí. ¿Cómo es esta tensión de pensar esa heterogeneidad y esa cohesión del libro? Es bien importante la pregunta porque precisamente está mostrando el libro lo que es el Departamento de Educación y Pedagogía, un equipo interdisciplinar, un equipo heterogéneo,
donde tenemos desde lingüistas, comunicadores sociales, tenemos en el campo de la biología, artistas y también antropólogos. Es música, hay un artículo sobre exacto, música. los de educación artística en las distintas sensibilidades, artes plásticas, música, teatro. Entonces, algunos dirían, pero hay como de todo, y allí ¿qué está pasando? Pues precisamente ese un poco el eje conector, pero a la vez tensionante, es la misma pedagogía. Porque una cosa es cómo enseño y cómo aprendo las sensibilidades artísticas, las artes, frente a las ciencias naturales y la educación ambiental, ¿cierto? Donde los chicos tienen que ver química, física, otras áreas llamadas duras, ¿cierto? Entonces, un departamento de educación y pedagogía, ¿cómo podría recoger allí esas reflexiones y esas tensiones? Y precisamente, y este palimpsestos tiene esa particularidad, y el seminario en sí, y es reconocernos en nuestro lugar, ¿cierto? Y poder mostrar que en estas reflexiones pedagógicas y estos avances teóricos y prácticos que tenemos, también hay tensiones en sí mismo. Y a la vez eso tensiona la pedagogía en sí y al departamento en sí. Y lo primero es no juzgar, no menospreciar, es un lugar distinto de la pedagogía. Unos que se construyen desde el campo de las ciencias sociales, otros que se construyen desde el campo de las ciencias humanas, otros desde las ciencias naturales, exactas, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene una construcción histórica, tiene una construcción propia de su pregrado, de quienes hacen parte en particular de este libro, y a partir de allí, entonces, sus preguntas pues son distintas, sus preguntas son diversas y sus reflexiones pedagógicas también lo son. Y aquí no es para ponernos de acuerdo y homogeneizar la pedagogía, es precisamente para mostrar todo lo contrario, que podemos estar diversos en un mismo sitio y podemos generar el debate académico, porque eso es lo que nos permite seguir avanzando, eso es lo que nos permite seguir repensando el campo de la educación, el mismo campo de la pedagogía y de paso el de la didáctica, porque las didácticas pues también vienen de estas escuelas pedagógicas. Entonces creo que esto ha sido muy interesante porque precisamente cuando se hacían los seminarios se daba allí el debate, ¿cierto? Porque yo no entiendo muy bien, algunos decían desde las músicas, cómo se construyen las músicas, ¿cierto? Si ya hay unas formas de construirlas pedagógicamente, sí, pero esa es una escuela, pero la otra pedagogía dice que hay otro lugar de construcción de esas músicas para enseñarlas como también para aprenderlas, porque esas son, digamos, dos asuntos que son importantes y allí entonces esa heterogeneidad se vuelve una riqueza, no una dificultad. Y por supuesto, la intención es también dejar el debate abierto, también decir, no estamos contestando preguntas, todo lo contrario, estamos tratando de generar más preguntas que nos permitan no quedarnos quietos, sino continuar reflexionando. Sí, porque si el saber es situado, no necesariamente lo que me sirve a mí en un contexto que fue reflexionado, le sirve a otro, pero el haber reflexionado ese saber, esa situación, sí le sirve a otro. Es decir, pensar en que cada uno tiene que construir su saber de una manera localizada. Ahí hay un punto específico que también ahorita que se está planteando en la conversación, recuerdo, ¿no? Y es también el hecho de que la atención se genera a partir también del asombro. Porque a pesar de que se comparte un espacio, digamos, de un quehacer educativo, también uno visibiliza que a veces hay un desconocimiento sobre los caminos, los aprendizajes que los mismos compañeros o la misma, digamos, dinámica educativa comparte. Y es también, la atención también está en los descubrimientos. ¿Cómo así que, profe, tú estás aportando desde ese espacio? Esos son tus aportes, tus experiencias, tus conocimientos. Y entonces aparecen también como las otras potencialidades educativas como el teatro, el canto,
el tejido, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de las puntadas insurgentes. Es decir, hay una movilidad que la creación y también el asombro genera la atención, porque entonces, claro, no está todo dicho, siempre hay una búsqueda. Y la idea es que también podemos darnos cuenta que se tejen nuevas preguntas, ¿no? Entonces, a partir de allí se sigue otro camino. En este momento, por ejemplo, estamos avanzando en esos otros procesos de palincesto, ¿no? Que ya se ubican desde otro momento, desde otro lugar, desde otras preguntas, pero que traen todo el camino de estos diálogos desde diferentes espacios, ¿no? De análisis educativo y pedagógico. Nos hemos dado cuenta de que el libro definitivamente alberga una heterogeneidad y una diversidad bastante marcada, pero ahora nos gustaría preguntar cómo esa diversidad también de prácticas, de intereses, de enfoques se filtra en el proceso de escritura. Digamos que desde la práctica de la editorial reconocemos que hay diversas formas de escribir y hay diversas prácticas propias de hacerlo. Los ingenieros y las ingenieras tienen una manera de escribir distinto a como escribe un filósofo o alguien de literatura, por ejemplo. Y algo que nos hemos venido encontrando en este podcast es que los docentes que escriben sus libros están pensando desde un lugar también como mediadores de conocimiento. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que este libro da cuenta también de esas formas particularizadas de escribir de acuerdo a los intereses de cada quien? Claro que sí, eso se tiene que reconocer que cada uno de los autores habla desde sus experticias, ¿no? Y desde pues, sus diálogos con el territorio. Fue muy interesante ver que a pesar que cada uno tiene pues su fuerte, hay un eje que se transversaliza, que es la pedagogía. Y desde nosotros como compiladores, al empezar a realizar las lecturas, nos dimos cuenta pues que es muy interesante cómo cada uno, intentando pues plasmar su forma de pensar y su forma de reflexionar, como hablábamos aquí, desde la educación ambiental, desde la música, el teatro, desde la historia, desde la epistemología, etcétera, etcétera, siempre se mantiene un hilo conductor que es la pedagogía y cómo a partir de cada uno de estos elementos que los autores querían plasmar, buscaban llevar a que los lectores reflexionen sobre cada uno de sus escritos, como decía la profe Estela, o sea, en cada uno de los artículos que tenemos en el libro no se resuelven las preguntas, sino que al contrario, se dejan tensiones para que se siga repensando y se siga haciendo ese proceso reflexivo de preguntarnos sobre lo que yo estoy leyendo, ¿no? Y digamos que aunque cada uno pues tiene su particularidad, siempre se teje desde este núcleo del repensarnos y el preguntarnos reflexivamente sobre todo, que es muy interesante pues y lo podemos encontrar en cada uno de los autores. Siempre que escribimos pensamos en un lector ideal. O sea, escribimos por la necesidad de sistematizar nuestras prácticas, de cualificar el departamento, de enriquecer los currículos, pero finalmente hay un libro que lo va a leer alguien. ¿Cómo considerar esos lectores y esos usos posibles del libro marcó el proceso de escritura? ¿En qué lectores estaban pensando ustedes y cómo el libro responde a esos lectores? Bueno, el libro primero responde al campo de la educación y allí pues para las licenciaturas nosotros consideramos que para maestros, maestras y para los estudiantes que se están formando como maestros pues es bien importante porque les muestra una heterogeneidad de cómo pensar lo pedagógico y cómo pensar el campo de la educación, que es un asunto central para nosotros. Y por supuesto, ya en la comunidad, a todos los maestros y maestras de la región y del país, ¿cierto? Porque él se presenta no desde los discursos o solo desde las experiencias, son los dos asuntos que tocan la pedagogía. Y esto es bien importante. Como hay escuelas pedagógicas, unas privilegian más lo de orden teórico, ¿cierto? Lo de campos disciplinares, pues también tenemos aquí algunos textos, algunos artículos en ese sentido, pero hoy ha cogido muchísima fuerza y un gran valor las experiencias.
Es decir, que este discurso teórico se pueda evidenciar o cómo se está viviendo allá en una escuela, allá en el aula de clase, allá en cada uno de los territorios. Entonces aquí se empieza a narrar y desde distinto lugar. El que es profesor de lengua castellana, el que es de música, el que es de ciencias naturales, el que es antropólogo, el que es filósofo. Entonces esos diversos lugares creo que dan una riqueza muy importante para que no solamente maestros y maestras lo lean, sino la comunidad en general. Porque el campo de la educación no está restringido solo a la escuela. En el campo de la educación están los distintos escenarios, la familia, la sociedad, la cultura y por supuesto en lo institucional, la escuela. Mayoritariamente, por supuesto, el libro tiene esta dirección hacia los licenciados, las licenciadas y los que se desempeñan en el campo de la educación institucional, pero también va para la comunidad en general. Así que es un maravilloso texto a los cuales invitamos para que lo disfruten, lo debatan y se sigan abriendo nuevas preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, estimados profesores, por haber participado de este espacio de diálogo en el que tanto el profesor Carlos como yo, como la Vicerrectoría de Investigación y el área de Desarrollo Editorial también está apostando porque sigamos construyendo juntos a partir del diálogo y a partir de las experiencias, ya no solo como docentes, sino también como escritores y también como quienes estamos pensando también el lenguaje y las prácticas editoriales. Así que muchas gracias por haber participado de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces con esto terminamos este 7º capítulo de nuestro podcast. Terminamos también este ciclo de charlas durante este semestre. La tercera temporada. La tercera temporada y esperamos que el siguiente semestre continuemos con más. Pero para finalizar, como siempre, damos el agradecimiento a la Universidad del Cauca por hacer este espacio posible, en especial al Departamento de Comunicación Social, el Departamento de Lingüística, a la Vicerrectoría de Investigaciones, al área de Desarrollo Editorial y al área de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones que hicieron posible que mutara también este podcast y que se hiciera con un mejor formato y que pudiéramos tener y entregar un mejor producto a quienes les gusta escucharnos. Así que agradecemos a todos y esperamos que el siguiente semestre nos encontremos para continuar dialogando sobre la escritura y sobre sus múltiples manifestaciones. Muchísimas gracias.